Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. El día de hoy contamos con el acompañamiento del instructor Franco Andrés Mancilla, especialista en entrega de soluciones analíticas a necesidades y problemáticas del negocio, tal como inversiones, operaciones y riesgos. Académico de la Universidad de Chile en cursos de riesgo financiero del Magíster en Finanzas y Métodos Cuantitativos. Sus temas de investigación son eficiencia de mercado, riesgo financiero, machine learning y econometría. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión de webcast en la que presentaré cómo principalmente utilizar Stata utilizando dentro de los ambientes de Jupyter Notebook. Principalmente en esta presentación no habrá una PPT previa, principalmente yo les quise mostrar ya desde un inicio cómo poder manipular Stata utilizando o dentro de este ambiente de Jupyter. Principalmente Jupyter es una herramienta que se hizo muy de moda por un tema de accesibilidad y visualización de los códigos. Entonces, nosotros cuando programamos o cuando estamos solos programando algún modelo o haciendo una administración de una base de datos, es importante cuando uno va creando cosas, va creando su propio orden, por hacerlo. Entonces, uno va desordenando a medida que va programando, pero a la misma vez uno también tiene que pensar en un futuro en que este código en algún momento se tiene que ser presentado a un colega o a un jefe o directamente en una conferencia. Entonces, para no presentar algo que sea completamente, que esté ordenado, pero que sea algo puro código, existió lo que es Jupyter Notebook, que lo que te permite es ordenar tu código en cierta medida, donde tú vas a tener tu línea de código, tu resultado, pero de forma tal que la persona que te está escuchando y que está viendo tu notebook pueda entenderlo. Bien. Stata, en los do files de Stata, usualmente son do files que son feos, entre comillas, es decir, yo no mostraría un código de do file en una conferencia, principalmente porque no es algo fácil de seguir. Y principalmente porque por un lado voy a tener la línea de código y por otro lado tengo que tener la interfaz donde me muestran los resultados. Bien, entonces en parte el notebook lo que ofrece es eso, lo que ofrece es una integración entre líneas de código y a la vez una posible visualización de los resultados de ese código. Entonces, lo que les quiero ir mostrando hoy día es cómo Stata se cuelga sobre este notebook y podemos ejecutar derechamente códigos de Stata utilizando Jupyter Notebook. ¿Bien? Notebook, o sea, Jupyter, esta herramienta, existen dos tipos. Una que es como Jupyter Labs, donde tú puedes visualizar acá todas tus carpetas, derechamente. Y acá al lado está lo que es el notebook propiamente tal. Y hay otro Jupyter que tú lo puedes ir viendo sin acceso derechamente a las carpetas. ¿Bien? Entonces, en más código y resultados. Aquí hay una combinación entre código, administración de tus carpetas, etc. Bien. Entonces, para poder utilizar Stata dentro de este ambiente de Jupyter, nosotros tenemos que comenzar a instalar ciertas cosas, porque el lenguaje base de Jupyter es Python. Entonces, con ese lenguaje Python, tengo que declarar que voy a trabajar dentro de un ambiente de Stata. Entonces, importo una librería, perfecto, donde esta librería en parte tengo que llamar a una carpeta donde se encuentra instalado Stata, derechamente. Bien. Y acá es donde nosotros ponemos ejecutar. Y acá, derechamente, voy a llamar a Stata o a la configuración de Stata, que recuerden que Stata tiene tres como versiones. Una que es la versión como estudiante, la versión normal y esta versión que es de multiprocesador, que es mucho más potente para cuando quieres trabajar con mucho más datos o
los procesos o ciertos modelos son mucho más pesados. Entonces lo que tenemos acá es Stata, solamente que dentro de la versión de Jupyter. Entonces ya haber declarado eso, Jupyter dice, oye, me tengo que cambiar de lenguaje Python a un ambiente derechamente que es Stata, como que llamó a ese programa Stata. ¿Qué es lo que sucede? De que en parte Jupyter sigue trabajando con Python. Entonces, si tú quieres poder trabajar con Stata, tú tienes que declarar en la celda que vas a utilizar un ambiente o un código Stata. Por lo tanto, tienes estas dos formas de declarar, con porcentaje Stata o porcentaje Stata. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que porcentaje, tú vas a ejecutar varias líneas dentro de esta celda del notebook, y si tú declaras solamente una vez, es que vas a ejecutar esa línea nomás de código dentro de esa misma celda. Por ejemplo, yo acá tengo porcentaje Stata y llamo una base de datos Stata, y acá porcentaje Stata y listo las primeras dos filas. Acá perfectamente hubiese utilizado, por ejemplo, doble porcentaje Stata una vez y llamado esto y a la vez esto. Bien. Entonces, si ejecutamos esto, aquí podemos observar de que se cargó, ahí alrededor, esta base de datos tiene este nombre, bien, y estas son las primeras dos filas de Stata. Perfecto. Por ejemplo, si queremos manipular información, vamos a cargar una base de datos que yo tengo acá, que es esta. Perfecto, esto es una de las bondades que tiene Jupyter Notebook Labs, que en parte tú puedes acá bucear o navegar sobre las carpetas que tú tienes acceso. Bien, entonces esta base de datos que tú tienes acá es una base de datos a nivel mundial, en que tengo región, país, crecimiento de la población, la cantidad de agua segura, etc. Proporción de agua segura. Bien, entonces, principalmente yo ejecuto esto, me dice el describe, oye, mira, tienes tantas variables, tienes tantas observaciones, y cada una de tus columnas están principalmente codificadas con un string, o con un float, o con un byte, etc. Y con el tipo de formato. Por acá tengo, por ejemplo, otra variable, que en parte yo, de esta misma base de datos que yo tengo acá, le quiero hacer un append. ¿Qué quiere decir un append? Es decir, que yo tengo esta misma base de datos, que la llame base de datos 1, y yo le quiero pegar otra base de datos con la misma estructura, es decir, la otra base de datos, que acá la llamé otros registros, esta en parte va a tener la misma configuración de región, país, crecimiento poblacional, etc. Bien, entonces lo que voy a hacer es que le voy a agregar más observaciones que agregar variables. En otro sentido, si yo, por ejemplo, déjenme ver, el append agrega información hacia abajo. Bien, aquí va a haber una fila 30, 31, etc. Pero el merge lo que hace es agregar más columnas. Aquí va a haber otra columna, otra columna, otra columna. Bien, es el típico procesamiento de datos, administración de base de datos que tú puedes hacer en Stata, pero ahora lo puedes hacer derechamente en un notebook. Bien, entonces, aquí lo que hacemos es ejecutar el append. Perfecto, entonces se dan cuenta, acá pasó de 29 observaciones, 5 columnas, a 68 observaciones, 5 columnas. El append no modificó la cantidad de columnas, sino solamente modificó la cantidad de filas. Perfecto, y por otro lado, voy a ejecutar lo que es el merge. Y el merge, como les comenté, es que voy a agregar no más filas, sino más observaciones. Entonces cruzaron principalmente 68, de 68 observaciones, encontró un merge adicional. Perfecto, y acá lo que agregó es esta variable que es el G per cápita. Entonces tengo la misma cantidad de observaciones, pero con más variables. Entonces, se dan cuenta, principalmente es lo mismo o exactamente lo mismo que tú puedes hacer en Stata,
solamente con el do-file, solamente que acá tú estás utilizando los beneficios de estos, las celdas para ir entregando un código mucho más ordenado y mucho más entendible. Perfecto, y aquí yo puedo comenzar a borrar variables, por ejemplo, voy a borrar la variable merge, bien, hacer un análisis de missing values, bien, mira, save water y PIB per cápita son que tienen 28 observaciones de missing value y 5 observaciones de missing value. Entonces, voy a hacer un tratamiento. Claramente, si tú esto lo estás haciendo para términos econométricos, no es recomendable hacer un tratamiento de missing values. ¿Por qué? Porque va a estar segregando la data. Pero si tú buscas más un modelo más de gestión, más poder predictivo, tú, no hay ningún problema en hacer un tratamiento de missing values, pero cumpliendo ciertos supuestos. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, estoy haciendo un summarize de esta variable, y lo que voy a hacer a los missing value de 6 water, voy a reemplazar la media de las observaciones de esta misma variable a los missing values. Perfecto. Ejecuto, y observamos de que esta es la tabla summarize. Me dice, mira, reemplacé 28 valores, que son los 28 valores que encontró acá en la tabulación de missing values, y la media que reemplacé en esos missing values fue de 76.1. Perfecto, pude haber utilizado otra medida, una mediana, una media, un rango, etc. Bien. Entonces, aquí ya como otro análisis, por ejemplo, puedo llamar lo que es el unique y level soft, que principalmente son herramientas que me permiten ver cierta estructura de la variable, es decir, cuántos únicos tiene, cuántos valores más se repiten dentro de la variable, etc. Entonces, si yo ejecuto esto, voy a tener principalmente para la variable región, tengo 68 valores, perfecto, y 3 continentes. Tengo 68 observaciones y 3 continentes. Por eso son regiones a nivel mundial. Bien, y por otro lado tengo lo que es el level soft de la región, y acá te lista cuáles son esos continentes. Por ejemplo, está Europa, Asia, Norteamérica, Sudamérica. Bien. Y podemos hacer exactamente lo mismo de encodiar una región. Por ejemplo, esta región está en string y la quiero pasar a un formato numérico. Entonces yo lo que hago es encodiar esta variable región para pasar de un valor string a un valor numérico y así poder hacer ciertas operaciones, por ejemplo. Bien. Ahora, en términos de estadística descriptiva, puedo ir utilizando las mismas variables. Por ejemplo, aplicar cierta estadística descriptiva para todas las variables. Bien, aquí se dan cuenta están las 3 regiones, está lo que son los distintos países, Grecia, México, Eslovenia, Chile, bien, y lo que son las estadísticas descriptivas a nivel numérico de las variables que son numéricas. Perfecto. Entonces, lo bueno de esto, en ocasiones, por ejemplo, acá hay una estadística más precisa desde el punto de vista descriptiva, ya viendo los distintos percentiles y sus medidas de tercer y cuarto momento. Bien, mi objetivo no es interpretar, es principalmente mostrar cómo aplicar estos distintos comandos de Stata en Jupyter. Bien. Y, por ejemplo, acá yo ya comienzo a quiero guardar o empaquetar ciertos resultados de esta estadística en ciertas matrices, por ejemplo. Entonces yo para poder utilizar ciertas matrices de Stata para almacenar información, yo puedo en parte hacer un loop, sacar información de estadística descriptiva de cada una de las variables y esa información que necesito ir guardándola. Perfecto. Entonces, por ejemplo, yo acá ya comienzo a declarar todas las variables para un loop. Entonces voy a todas las variables que son numéricas, como crecimiento poblacional, PIB per cápita, región, marca, las pasé derechamente a un global.
perfecto, que ese global lo llamé par X, y sobre esto ya puedo ir iterando. Entonces aquí voy a recorrer todas las variables y sobre todas estas variables voy a hacer un summarize. Entonces acá tengo todo el summarize de las variables que declaré. Bien. Entonces aquí yo les comentaba de que en parte yo puedo tener una base de datos, es decir, yo puedo decir acá, déjenme guardar acá, yo puedo decir, oye, mira, lo que pasa es que yo tengo todas estas variables que marqué acá, pero yo necesito guardar la media, la desviación estándar, mínimo y máximo, pero ordenada en una tabla, porque después yo esa tabla la quiero copiar y ponerla en un informe, por ejemplo. Entonces, yo acá lo que estoy haciendo, estoy creando una matriz, donde esta matriz le voy a colocar como nombre de columnas las variables, o sea, como filas las variables y como media y como columnas los estadísticos. Entonces voy a ir recorriendo todas las variables y aplicando la estadística descriptiva y voy a ir guardando su media, su desviación estándar, su mínimo y máximo. En otras palabras, estoy haciendo algo así. Estoy haciendo una tabla donde voy a tener la variable 1, la variable 2, la variable k, donde cada una de estas variables van a tener su media, su desviación estándar, su mínimo y su máximo. Entonces, esta forma que yo les muestro acá, es mucho más sencillo poder pescar esa tabla y llevarla a un Word, a un LaTeX, a un PDF, que derechamente ir a estar tomando cada uno de estos valores y poner, copiar, pegar y copiarlo en un Excel, por ejemplo. Bien, porque esta tabla que yo les mostré acá es una tabla que me va a permitir tomar toda la tabla y pegarla. Claramente, nosotros la podemos hacer aquí en forma manual porque tenemos 5 variables, 4 variables, pero en ocasiones a mí me ha tocado hacer esto mismo para, supongamos, 100 variables. Entonces, hacer 100 variables hacia abajo, donde cada una de estas variables me pide 4 estadísticos, voy a estar 400 veces copiando y pegando. Entonces, aprovecho las bondades de los loops y de las matrices para ir guardando información dentro de cada uno de esos loops. Bien, entonces aquí quiero esta matriz, como les comenté, los nombres, le asigno los nombres a las filas, las columnas, y voy recorriendo por cada una de las variables. Ejecutamos. Y miren, aquí está la matriz vacía. Comienza a correr el loop para cada una de las variables, calcula su estadístico, y después lo que tengo es esto. Esta es la matriz que en parte yo podría copiar y pegarle en cualquier documento para un informe o para una presentación. Bien, esto mismo lo podría hacer con una nueva funcionalidad que creó Stata, que se llaman los frames. ¿Y los frames qué son? Cuando nosotros cargamos en Stata cuando cargamos nuestra base de datos, hacemos el famoso import o llamamos un punto .eta, nosotros esa data que se carga es un frame que se llama default. Bien, pero creo que en Stata 16, Stata lo que propuso es decir, oye, tú no solamente puedes crear un tipo de frame dentro de esa misma sesión cuando tú cargaste ya la data, puedes crear otro frame en paralelo que se guarda en tu memoria. Perfecto, donde tú acá tú le puedes crear un nombre, por ejemplo, una tabla de resultados. Entonces aquí puede ir guardando los resultados. Aquí está separado por columnas, va separado por filas, al igual que el frame que viene por default. Bien, entonces aquí lo que estoy haciendo prácticamente es crear un frame, derechamente, estando en Jupyter, perfecto. Uno puede decir, oye, pero esto lo puedo crear estando en Stata. No, también lo puedo estar creando en Jupyter. Bien, donde acá yo este frame que creé le puse resultados estadísticos y las mismas medidas. Medias de desviación estándar, mínimo y máximo. Bien, y en vez de guardar los resultados del summarize en una tabla, lo estoy guardando en el frame que creé de resultados estadísticos utilizando lo que se llama el post. Entonces, se dan cuenta, pasar de esto, 2 líneas de código para guardarlo en un frame, a esto,
mucho más distinto, porque acá, yo acá puedo tener más de 4 estadísticos, puedo tener 10 estadísticos distintos. Entonces acá voy a tener 10 filas de líneas de código para referenciar a qué estadístico corresponde. Acá ya no. Aquí es importante que tú le establezcas el orden correspondiente. Bien. Y aquí lo que hizo es ejecutarlo. Entonces, si lo queremos ver, podemos listar las primeras 4 filas y vamos a observar los mismos resultados que observamos acá. Pero ahora cargadas en un frame, así como una base de datos, ya no en una matriz, derechamente, utilizando Mata. Bien. Entonces, lo bueno de esto es que si tú bien estás trabajando con Stata, tú a la misma vez puedes estar trabajando con Python. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que supongamos que estos resultados que yo guardé en el frame, yo ahora lo necesito cargar a Python, porque en Python necesito hacer, por ejemplo, un modelo con esa base de datos. Entonces, ese modelo principalmente lo tiene una librería de Python. Entonces, lo que puedo hacer yo, llamar la librería PyStata. Perfecto, entonces lo que voy a hacer es que voy a llevar ese frame o data frame stata a data frame Python o data frame pandas, listándole las variables que quiero como importar para llevar de un data frame a otro data frame. Bien, entonces, al llevar esto, lo que tengo es ahora un data frame que es pandas. Entonces, por eso le dice predata2.head, que en parte es una función de Python. Ya estoy utilizando, con esta función llevo un data frame stata a un data frame Python, y ya con esto puedo listar lo que tiene ese data frame. Bien, que son los mismos resultados que se obtuvo acá. Que se obtuvo acá en los resultados en la matriz, por ejemplo. Bien, entonces, nosotros podemos ir haciendo un vaivén de juego, de utilizar a veces Python, a veces utilizar Stata, perfecto. O sea, pues, en mi caso, yo he utilizado Stata, por ejemplo, para manipular información. Mucha información, perfecto, muy bueno Stata, y rápida, en forma rápida. Pero cuando quiero correr algún modelo muy específico, por ejemplo, un clustering, pero en vez de un clustering por distancia, quiero ejecutar un clustering por densidad, por ejemplo, eso no lo tiene Stata. Entonces, lo tiene Scikit-learn, entonces Scikit-learn es de Python. Entonces, yo puedo pasar ese data frame que ya lo trabajé, lo limpié, etcétera, lo paso a Python y puedo utilizar ese data frame que limpié, lo paso a Python, pandas, y ejecuto esa librería que necesito, o esa técnica que necesito. ¿Bien? Y ahora fácilmente yo podría exportar estos resultados a un Excel. ¿Perfecto? Que en parte ya ahora debería estar en el Excel correspondiente, en el escritorio. Bien, aquí le señalé que las primeras columnas, disculpen, las primeras filas son el nombre de las variables. Perfecto. Ahora, lo último que les quiero mostrar en términos de resultados son los que son modelos y extracción de resultados en términos de cuando tú ejecutas un modelo. Perfecto. Me gustaría, por ejemplo, sacar ciertos estadísticos o ciertos gráficos para mostrar resultados. Bien, utilizando no solamente Stata, sino también combinando Stata con Python. Entonces, yo acá cargo una base de datos auto. ¿Y por qué le pongo clear? Porque en parte yo ya tengo una base de datos cargada. Entonces, para que no me tire error, yo tengo que poder limpiar primero la base de datos que ya viene por default para poder cargar una nueva. Entonces, es prácticamente la base de datos de ejemplo que tiene Stata, que tenemos alrededor de 10 a 12 variables. Perfecto. Y acá lo que empiezo a ejecutar son las primeras regresiones. Una regresión lineal que yo quiero estimar el precio con respecto a la variable rep78, millas por
quiero que en millas por galón y la altura del auto. Bien, entonces aquí lo que tengo es la misma regresión que nos ofrece en Stata. Entonces aquí tengo Rep 78, sus coeficientes, su p-value, todo lo que es los R cuadrado ajustado, como la raíz media cuadrática, etc. Bien, todo el análisis ANOVA correspondiente. Entonces, yo aquí, por ejemplo, quiero separar base de datos, o sea, la base de datos de entrenamiento y validación. Entonces, en esta base de datos de entrenamiento y validación, en ocasiones, bueno, aquí cargué en un global las variables X, donde estas variables X están todas las variables, por ejemplo, que no quiero que se encuentren para variable independiente como es make, que es una variable string, que es la marca del vehículo, y el precio. Perfecto, y le digo que estas dos variables no las considere, y me va a listar todas las variables que no cumplan, o todas las variables que no se encuentren acá. Bien, entonces todas esas variables las listo en el var X, que son millas por galón, la altura, el peso, etc. Bien, y después hago la separación entre muestras de entrenamiento y muestras de validación. ¿Y por qué hago esto? Principalmente porque cuando yo necesito poder entrenar un modelo, yo necesito poder validar qué tan bueno es mi modelo. Perfecto, y tengo dos formas de hacerlo. La primera forma es que yo haga el modelo con todas las observaciones y lo ponga en producción y ver si en producción funciona o no funciona. Pero eso tiene un riesgo muy importante, porque si el modelo llegase, cabe la posibilidad de que el modelo es malo, es muy costoso asumir ese riesgo. ¿Bien? De tomar decisiones malas, de ofrecer algo que no se debería haber ofrecido por ese riesgo modelo, etc. Entonces, lo que se hace, en vez de poner en producción el modelo, lo que se hace es que la muestra que tú tienes para entrenar el modelo, la separas en dos. Entonces, aquí lo que hace, prácticamente, tú dices, oye, esta es tu base de datos, donde la base de datos la vas a separar en dos, es decir, una parte va a ser el 70% y la otra parte va a ser 30%. Esta parte es la que tú vas a entrenar el modelo. Es decir, la que tú vas a utilizar para que el modelo aprenda los patrones necesarios para poder detectar lo que tú quieres hacer. Es decir, en este caso es precio. Bien. Luego que tú ya entrenaste tu modelo con este 70% de la base de datos, tú le vas a aplicar este modelo a tu muestra de validación. ¿Por qué? Porque tú quieres saber qué tan bueno o qué tan buenos son los patrones que detectó. Y si esos patrones que detectó son buenos, deberían calzar en términos de la muestra de validación. ¿Y cómo uno ve si calzaron o no calzaron? Utilizando diferentes muestras. Entonces yo voy a evaluar el modelo, por ejemplo, con la raíz media cuadrática. Entonces, si la raíz media cuadrática de entrenamiento, supongamos, dio 100 unidades monetarias, y en la muestra de validación dio, supongamos, 98 unidades monetarias, es porque realmente el modelo pudo aprender patrones y esos patrones lo encontró en la muestra de validación. Pero en el caso de contrario, es que supongamos que la raíz media cuadrática acá dio 100, por ejemplo, y acá dio 30 unidades monetarias. Un error muy grande o muy distinto a lo que encontró en validación, en entrenamiento. Entonces ahí en parte, claro, aquí cuando tú entrenaste el modelo con esta base de datos del 70%, lo más probable es que no encontró patrones, sino encontró detalles. Bien. ¿Qué es lo que sucede cuando tú aplicas estos modelos al negocio? Aquí tú no solamente tienes dos ventanas de desarrollo que se llaman entrenamiento y validación, sino tienes otra ventana de desarrollo. ¿Y por qué? Principalmente existe otra ventana de desarrollo que se llama OOT usualmente, que es la Out of Time, porque cuando tú haces modelos en los negocios, los modelos son costosos de desarrollar.
tanto en el desarrollador como ponerlo en producción y validar el modelo. Entonces, tú quieres tener un modelo y ponerlo en producción y por lo menos que te dure un par de años, o por lo menos un año, 2 años, y no ponerlo en producción y que te dure 2 meses, 3 meses, y volverlo a calibrar. Y se utiliza esta muestra out of time principalmente para validar eso, validar qué tan bueno puede ser el modelo en una ventana de tiempo muy alejada. Entonces, supongamos que este 3070 tú consideraste la base de datos entre 2015 y 2021, bien, tú construiste este 30 y 70 con estos 6 años, bien, la muestra out of time va a ser 2022, todo 2022. ¿Y por qué? Porque en parte tú te aseguras que en un año logres capturar cierta estacionalidad. ¿Bien? Porque si el modelo captura estacionalidades, o sea, es un modelo que necesito que me capture la gran mayoría de los patrones temporales que existen. Perfecto. Y por lo menos en un año puedo capturar ciertos patrones temporales. No puedo capturar un ciclo, perfecto, porque los ciclos se ven entre 7 a 12 años. Pero sí, por ejemplo, una estacionalidad, una tendencia, etc. Una estacionalidad. Bien, entonces, eso es lo ideal. Perfecto. Y ojo acá también con considerar mucha información, porque tal vez que acá existe un corte un corte estructural. ¿Qué quiere decir eso? Es que justo, por ejemplo, en esta época, supongamos que estoy haciendo un modelo para Chile, para un banco en Chile, o una institución para Chile, acá en el 2019 hubo una crisis social. Entonces, algo sucedió el 2019. ¿2019? Sí, creo que es 2019. 2019. Entonces, algo sucedió con esa crisis social, entonces los comportamientos previos o antes del 2019 es distinto a los comportamientos posteriores al 2019. Entonces, ahí también hay que tener un ojo si considerar información previo a una crisis a un corte estructural que se llama. Bien. Pero idealmente acá también tener un periodo adicional, un periodo adicional de la out of time que idealmente sea un año o mínimo 6 meses. Ahora, si tú no tienes tanta información acá para construir el modelo, lo mínimo que tú tienes que tener, lo mínimo es un año. Un año como mínimo, por ejemplo, 2021. ¿Por qué? Porque con un año te aseguras también de tener ciertas estacionalidades para que el modelo logre capturar esos patrones temporales. Si tú tienes 3 meses de información difícil, perfecto, difícil. Porque en parte, si tú después le aplicas este modelo que lo entrenaste con 3 meses, se lo aplicas a una muestra de validación, a un otro time que tenga 12 meses, va a ser, ya naturalmente va a ser distinto porque lo que pasó en 3 meses, con lo que entrenaste en tu modelo, no se va a replicar a algo, a una muestra que tiene 6 meses de historia, ¿perfecto? Porque tiene componentes temporales que cambian. Entonces, eso también hay que considerarlo. Por eso es la relevancia de las muestras de desarrollo. Entonces, nosotros acá, como buscamos un modelo de poder que mejore el poder predictivo, más que un modelo relacional, lo que yo busco son elevar al cuadrado ciertas variables, por ejemplo. Es decir, todas las variables que yo definí aquí como x, las voy a elevar al cuadrado. Y también las podría elevar al cubo, pero solamente al cuadrado. Bien. Bien, entonces aquí listé todas las variables. Perfecto. Y acá lo que voy a hacer, que voy a crear un frame que le puse resultados métricas, y acá voy a poner el número de métricas, el asimétrico mape, el asimétrico para para entrenamiento, y el asimétrico mate para validación, que son un tipo de métrica para evaluar un modelo. ¿Bien? No es el mape propiamente tal, es un mape especial que principalmente captura cierta simetría. Bien, y listo todas las variables excepto la variable make sample y la muestra price. Entonces, ¿qué es lo que va a ir haciendo esto?
¿qué es lo que va a ir haciendo esto? Esto va a ir haciendo un gráfico, o sea, va a ir guardando en un gráfico, o disculpen, en el frame. Aquí está nuestro frame, aquí está el número de variables, el S para train, el número de variables, el train, el S, el mape asimétrico para train y el S mape para test. Bien, entonces aquí va a guardar número de variables. Por ejemplo, utilizó una variable, dio tal valor, tal valor. Utilizó dos variables, tal valor, tal valor. Tres variables, tal valor, tal valor. Entonces, lo que vamos a hacer después con esto es que lo vamos a graficar. ¿Perfecto? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que son el número de variables y el S-mape. Y aquí vamos a ver ciertas curvas. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque principalmente en ocasiones se dice que no es cierto, que entre más variables tenga el modelo, va a ser un modelo que tenga mejor poder predictivo. Y yo acá les quiero mostrar que realmente no sucede eso en ocasiones. A veces lo que nosotros buscamos son modelos parsimoniosos, que, es decir, modelos que tengan muy pocas variables, pero esas muy pocas variables expliquen la mayor cantidad de información posible. Perfecto. Y una forma de saber cuánto variable necesitamos en el modelo puede ser una solución esta. Existen muchas más, pero esta es una de ellas. Entonces ejecutamos, aquí va a ir recorriendo todas las variables, va a entrar a un local, donde este local va a tomar solamente la primera variable y la va a regresionar con la variable precio para la muestra de entrenamiento. Bien, y ahí va a ir guardando el S-mape de entrenamiento, lo va a ir guardando en el post. Perfecto, ahí le puedo pasar el código para que lo analicen. Entonces aquí, la primera regresión, los primeros valores. Segunda regresión, se dan cuenta, está con dos variables. Esta primera regresión estuvo con una variable, después tres variables, después cuatro variables, y bajan. Vamos a encontrar variables, como no sé, aquí tiene, tiene 15 variables. Perfecto. Ojo, claramente acá va a haber un problema de grado de libertad, porque con un método clásico tengo 16 variables, 49 observaciones en la muestra de entrenamiento, ya me está quitando 15 observaciones, entonces el modelo va a estar trabajando con 30 observaciones. Bien, claramente hay un problema ahí, pero mi objetivo, como les comenté, es mostrarles derechamente esto y no interpretar resultados. Bien, entonces ya teniendo todo el frame guardado, la cantidad de variables, el S-mape de test y el S-mape de train, podemos cambiarnos al frame, porque estamos por el frame default, donde está la base de datos, y llevarlo a un data frame pandas, Python. Entonces, aquí lo que tenemos es una variable, dio estos resultados. Dos variables nos dio estos resultados. Tres variables nos dio estos resultados. Entonces, para verlo, no tan digital, sino más desde el punto de vista gráfico, podemos utilizar lo que nos ofrece Matplotlib con su librería, lo que es en términos de gráfico. Entonces acá podemos observar lo siguiente. Entonces aquí tenemos el número de observaciones. Déjenme borrar acá. Aquí tenemos el número de observaciones y aquí tenemos el S-mape. La curva azul, el S-mape de entrenamiento, y la curva que es anaranjada es la de validación. Entonces, al observar con una observación, observamos de que tiene un S-mape de 0,30 en la muestra de entrenamiento y un S-mape de 0,47 en la muestra de validación. Esto ya prácticamente es un problema porque es lo que ocurre a lo que se le llama el underfitting o el overfitting. Bien, entonces está aprendiendo mucho los detalles de lo que es utilizando solamente una variable, y al replicarlo en la muestra de validación está dando algo muy distinto. Bien, en este caso falta información porque está con un underfitting más que un overfitting. Perfecto. Con dos variables ocurre exactamente lo mismo y se dan cuenta va a comenzar a bajar. Y hasta que llega se topan.
acá. Y esto yo creo que deben ser 6 variables. En 6 variables, las muestras de validación y entrenamiento son 0,25 en el SMAP. Entonces podríamos utilizar esas 6 variables. Perfecto. Pero si después sigo viendo la cantidad de variables, esto después, el SMAP de la muestra de validación se dispara. Perfecto. Aquí queda constante, se vuelve a disparar y después baja. Entonces, y acá, cuando ya tomo, por ejemplo, 18 variables, la muestra de validación de la muestra de entrenamiento baja mucho, pasando a ser 0,19. Entonces, si se dan cuenta, esta es una forma de visualizar el comportamiento de una métrica de interés ante movimientos de la cantidad de variables que tú puedes utilizar. Claramente para esto no puedes utilizar cuando tú quieres encontrar relaciones, es decir, utilizando la econometría, pero sí para poder predictivo. Perfecto. Franco, en este Entonces, momento estamos viendo una imagen en tu pantalla, no sé si coincide con lo que estás, creo que estabas escribiendo algo. sí. Estamos viendo solamente una imagen, una gráfica. Ah, ya, perfecto, sí, es que estoy Creo que explicando no sobre muy... esa gráfica. Ah, vale, pero si estabas escribiendo algo, no lo estábamos viendo. Ah, ya, perfecto. Vale, Ok. sí. Pero, pero ya esto es lo último, principalmente, como les comenté, entonces, esta es una forma de poder visualizar, esto es una forma de poder visualizar, déjenme ver acá si lo puedo... eh, tu, 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 tu. Tu, no, este no es... ahí se puede ver. Estamos viendo la gráfica. Ah, ya, perfecto. Ya. Ok. Y ahí estoy haciendo una línea. No. ¿No? Ah, ya no importa ya. Pero bueno, pues, fue, fue un poco tarde para poder corregirlo. Sí, pero estaba haciendo unas líneas con un lápiz. Pero no importa. Principalmente, como les comentaba, y para finalizar, son formas de poder trabajar seleccionando variables para introducirlas en nuestros modelos. Como comenté, hacer esto en Stata con el do-file se puede hacer, no hay ningún problema, pero claro, tú tienes que tener a un lado lo que es el código y al otro lado lo que arroja el código en términos de resultados, ¿bien? Pero acá lo que ofrece Jupyter es derechamente lograr integrar lo que son los códigos y los resultados en una misma ventana. ¿Perfecto? Entonces es importante que nosotros cuando queramos presentar ciertas cosas, podemos traspasar ese código de Stata a algo que es mucho más atractivo visualmente poder analizarlo, utilizando esta herramienta de Jupyter Notebook. Muchas gracias. Eh, Perfecto, Franco. Bueno, tengo algunas consultas que las voy a ir leyendo. Dale nomás. Vale, cuando iniciaste la presentación, alguien nos preguntaba si el Jupyter, que si lo que mostrabas era un Jupyter Lab de Google Colab o tenías conectado o almacenados algunos datos en tu Drive. No, esto no es Google Colab. Esto es una herramienta de Jupyter que yo la puedo ver de acá desde, no sé si está proyectando déjenme compartirlo. Lo que es Anaconda Navigator, que es un sistema en donde yo puedo abrir el Jupyter propiamente tal. Pantalla, componente completo. Ahí sí. Ahora sí. Entonces, ahí, Anaconda, tú puedes abrir por Jupyter Labs o Notebook de Jupyter derechamente. Yo acá lo tenía abierto por Jupyter Labs. Perfecto, porque yo quiero interactuar acá con lo que son los archivos, los diferentes notebooks. Acá, por ejemplo, tengo un notebook abierto, la base de datos, etc. Pero no es Google Colabs. Eso es otra herramienta que ofrece Google. Ok.
Acá nos preguntan, ¿hay alguna manera de utilizar algún paquete de Python cuando ya estás en un entorno de programación de Stata? ¿O el beneficio de esto es solo en entorno de Jupyter que facilita el orden y la gestión de carpetas? No, principalmente nosotros cuando llamamos acá, trabajamos con Stata, derechamente nos pasamos o pasamos ese data frame o esos resultados que están en Stata, los pasamos a un data frame pandas de Python. Entonces, al hacer eso, que es esto lo que le estoy mostrando acá, yo ya puedo trabajar directamente con las distintas herramientas que ofrece Python, las librerías que ofrece Python. Ok. Nos preguntan que si también se puede utilizar Mata. Sí, también se puede utilizar Mata porque la matriz que yo creé como contenedor acá para guardar los resultados de los estadísticos era un ambiente Mata. Acá. Esto, para yo crear esta matriz acá arriba, que sería esto, yo utilicé Mata. Ok. Si tengo un dataset en Stata y otro en Python, ¿cómo sería el merge? El merge, tienes que llevar uno o el otro como al otro lado. Si quieres trabajar en el Python, dejas el data frame Python como estás y llevar los datos que están cargados en Stata a Python o al revés, directamente. Ok, la función frame está disponible también para las versiones de Stata inferiores a Stata 17. Disculpa, no te escuché el último. Si está disponible en versiones inferiores al 17, a la 17. Sí, 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 al fin y al cabo esto es una herramienta que ofrece Jupyter integrándolo con Stata directamente, pero no al revés. No es que Stata permite a Jupyter entrar, al revés. Stata se integra con Jupyter, pero sí se puede utilizar con otras versiones, tengo entendido. Por lo menos le ha funcionado con la versión 16. Ok, ¿con cuántas variables se puede trabajar o hay un límite específico? No, principalmente con lo que te dé la máquina. Bien, y lo que te dé Stata, porque recuerden que Stata hay diferentes versiones. Entonces, pero hoy en día las versiones admiten muchas cantidades de variables. Y eso va el límite en función a tu computadora, específicamente a tu RAM. Bien, si tienes muy poquita RAM, te va a permitir guardar muy poca información o data en la memoria temporal, que es la RAM. Aquí alguien nos estaba preguntando si es posible ejecutar Stata en Google Colapse. No lo sé. No lo sé si se podría ejecutar con Google Colapse. O sea, no he revisado si se puede realizar esa funcionalidad. Bien. Ok, para interactuar Stata y Jupyter se necesita tener instalado el Stata. ¿Se puede trabajar Sí, grandes volúmenes de datos? Bueno, eso creo que ya lo respondiste hace un momento. Ujú. sí. No, pero se puede, o sea, hay que tener instalado Stata para poder integrarlo con Jupyter. Porque si se dan cuenta acá, yo estoy llamando en la URL o la ubicación, la localidad de Stata, porque necesito que llegue a esta carpeta Jupyter para poder leerla. Ok. ¿Cuál sería el comando para pasar un data frame de pandas a una base de Stata? Esta misma, pero solamente hay que leer el manual para poder qué necesitas para esta misma, pero necesitas acá definir otro comando de la misma librería para pasar de un data frame Python a una base de datos de, a una base de datos de Stata. Vale. ¿Cómo intercambio entre un data frame importado con Stata y el notebook y un data frame de pandas para manipularlo? ¿Me puedo repetir la pregunta? Mira, te la leo textual. ¿Cómo intercambio entre un data frame importado con Stata en el notebook y un data frame de pandas para manipularlo? ¿O el frame importado con Stata es un notebook? ¿Lo puedo manipular directamente con funciones y métodos de Python?
O sea, cuando tú estás cargando la base de datos en Stata, tienes que utilizar la herramienta Stata. No puedes utilizar herramientas Python para trabajar sobre una base de datos que está cargada en Stata. Ok. Nos preguntan qué diferencia hay entre Jupyter Notebooks y Lab. Jupyter Notebook Labs, principalmente Labs lo que te permite interactuar con las carpetas, ver otros archivos, por ejemplo, aquí estoy viendo otro proyecto, aquí estoy viendo una base de datos, en cambio Jupyter solo corresponde a ese, no lo puedo hacer. Derechamente estoy trabajando sobre ese Jupyter, pero no puedo ver otro Jupyter a no ser que me pase a al Jupyter Lab. Perfecto. Ok, Franco, no tenemos más preguntas en el momento. ¿Quieres adicionar algún comentario antes de finalizar? Eh, Bueno, dejarle invitado a los cursos que tenemos grabados con Software Shop, que hablan sobre estos temas también de programación iterativa, utilizando Stata, viendo algunos algoritmos de Machine Learning en Stata, y también Machine Learning avanzado en Stata. Así que los dejo invitados para que puedan visualizarlo. Perfecto, Franco. Muchas gracias por esta presentación muy interesante. Bueno, a todos nuestros asistentes, muchos están preguntando por la grabación. En este momento les voy a dejar la información en el chat para que puedan acceder a ella en el transcurso de la siguiente semana. También nos piden si podrías compartir el código que utilizaste. Perfecto, se lo mando a ¿Me lo Lisa envías? y ahí claro. Exacto, y en este momento estoy dejando un correo electrónico donde nos pueden escribir para mayor información. Así que, bueno, los invitamos a que sigan conectados en nuestros webcasts semanales. Visiten nuestra página web www.software-shop.com. Con gusto les enviaremos información si nos escriben al correo sobre capacitación, licenciamiento y demás inquietudes que tengan. Franco, nuevamente muchas gracias por tu presentación. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, que estén muy bien. Buen fin de semana. Un abrazo. Gracias, Franco. Igual. Gracias a todos nuestros asistentes. Feliz resto de día y hasta pronto. Chao, chao. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.